En redes, televisión te vas a quedar con historias que te harán soñar, personas y eventos para disfrutar, mostrando a Badajoz en su mejor lugar. Como diría un ilustre tocayo, bueno, no sé si tan ilustre hoy en día, me llena de orgullo y satisfacción encontrarme aquí, en la Rosa de Alfred, con el invitado que vamos a tener esta mañana en Protagonistas, en nuestra sección de Protagonistas. Es una de las personas más cultas que conozco, de las primeras que conocí también al llegar aquí por una serie de vínculos personales, y es una persona que forma parte de, yo diría, una estirpe que ya queda, de los que quedan pocos. Porque estamos en una sociedad en la que parece que prima lo de ser ignorante, se presume incluso de ello, y es algo que a mí me toca mucho las narices. Hoy vamos a tratar de revertirlo con un invitado muy especial, Carlos Tristancho. Pues aquí seguimos, una vez alimentado el cuerpo, lo hacemos con el alma, y para mí es un placer, un orgullo y una alegría tremenda entrevistar a quien tenemos aquí al lado, porque es un hombre del Renacimiento, lo considero un hombre del Renacimiento en pleno siglo XXI. Es un artista que domina muchas facetas, muchas disciplinas artísticas, y es Carlos Tristancho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo bien. Me alegro, se te ve bien, se te ve muy bien. Sí, estoy bien y a gusto. Eso es lo importante, estar a gusto. Yo me siento muy a gusto, porque fuiste de las primeras personas que cuando yo llegué a Extremadura, era como 3 años, conocí, y me encantó porque me apasiona el mundo de la cultura y me gusta la gente que trata de cultivar, de luchar contra la ignorancia y de cultivar las nobles artes, como es tu caso. Lo has tocado, lo has hecho casi todo. Sí, bastante. Bastantes cosas. Me he movido más que el rabo de una lagartija, sí. Tú eres artista pleno y por otra gente, otros artistas que he conocido, algunos opinan que llega un momento en el que cuesta sentirse artista. Llega un día en el que se sienten plenos y ya no sé, como si se avergonzasen un poco de decir, soy artista. ¿Eso te ha pasado? Bueno, a mí no, porque he sido muy descarado siempre, ¿no? No tengo pudor ninguno y me siento nudista de cuerpo, mente y de alma, ¿no? Pero entiendo el tema porque finalmente quien te valora como artista son los demás, no tú a ti mismo, ¿no? Puedes caer ahí en un pecado de egolatría, ¿no? Y entonces lo entiendo, pero yo no he tenido ese conflicto conmigo mismo nunca. Aunque el ego es no desmedido, pero es un tanto necesario. El ego es fundamental para todo. Creo que esa buena consideración de uno mismo, si no empiezas por ti, a quererte, a admirarte, a tal, ¿cómo te van a querer o te van a admirar los demás? Ese es un ejercicio siempre que en el caso del actor es fundamental, ¿no? Porque a veces te bailan las cosas, ¿no? Pues tú tienes que convencer a todo el mundo de que tu personaje está enamorado del personaje de ella y al primero que te tienes que convencer es a ti mismo, ¿no? Entonces llega un momento que ya no sabes dónde empieza y dónde acaba la interpretación, ¿no? Hablando de interpretación y hablando de personajes, tú has trabajado en el cine, has trabajado con algunos de los mejores directores de nuestro país, películas muy conocidas, muy famosas, y hemos preparado un pequeño montaje para aquellos que no sepan, cinematográficamente hablando, quién es Carlos Tristancho, lo recuerden, que seguro que todas las habéis visto. ¡Cartujano! ¡Cartujano, hombre, qué pasa! ¿Ya no saludas a los amigos o qué? ¡Pero si es limeño! ¿Pero qué haces aquí? Pues nada, comiendo, ¿qué? O sea que eres tú el matador de esta tarde, ¿no? ¿Y no te han dado un pisito en Canillas? Ha faltado el canto un duro para que se lo dieran, pero no en Canillas, en Carabanchel. Tú eres merchero, ¿no? El primo de la Cune. Aquí somos todos mercheros. Menos el Chato. ¿Verá que sí, Chato? Ahí hemos visto una pequeña selección, eran Pepi, Lucy Boom y otras chicas del montón, de la primera película de Pedro Almodóvar, en la que mostrabas una parte tuya. No sé si la mejor parte. Yo hice mucho cine kinky en la época, ¿no?
que se llevaba. Recuerdo que además yo me examiné en la Escuela de Arte Dramático, que de hecho en el primer examen ya me expulsaron. Está bien. Me examiné y preparé el examen de ingreso con Verónica Forqué. Ella entró en la escuela, yo me fui al Teatro Independiente y años después hice una película de protagonista donde ella hacía de mi novia. Anda. Que es una película que se llama Todos me llaman gato. Todos me llaman gato. Que no es una de estas tres que habéis emitido, que habéis puesto una parte de la vaquilla, otra parte del lute y otra parte de... Pero en esa época también pues hice mucho cine kinky, La Quinta del Porro, La Batalla del Porro, todas estas otras que he dicho. Las bicicletas son para el verano, que es otro título emblemático, yo creo, del cine español ese de los 80. He trabajado con muy grandes, con Victoria Abril. Sí, con actriz. Con Victoria es con la que más películas he hecho como actriz. Porque hice El Lute, hice La Batalla del Porro, hice Si te dicen que caí, Asesinato en el Comité Central, bastantes películas. Pero empezar con Almodóvar y enseñando el culo, eso queda para la historia. Empecé con un western de serie B. Las 7 cabalgan hacia la muerte. Bueno, el título ya lo dice todo. Además del cine, ¿qué otras disciplinas? Bueno, hice mucho teatro, ¿no? En su época, como actor, y luego como productor he estado codirigiendo el Festival de Mérida durante 7 años, todo el final de los 90 hasta el año 2000, y luego, bueno, he estado metido en la producción, hacía con mi excuñado, con Miguel Bosé, con José Luis Berlanga y con Maribí Villanueva, teníamos una productora con la que hacíamos El Séptimo de Caballería, un programa de música en directo, y yo creo que es lo mejor que se ha hecho en televisión. Y bueno, he hecho de todo. Luego cuando llegué aquí a Extremadura empecé a hacer hoteles, hice Rocamador, La Comarcal, la Hospedería de la Parra, en fin, he hecho de todo. A mí cuando algo me apasiona me dicen, no, es que eso es una utopía. Digo, bueno, pues eso es lo que me pone, ¿sabes? Y escribes y cocinas de maravilla. Escribo, cocino, sí, todo. Me empeñé en hacer una marca de alimentación que pusiera en valor todos aquellos productos de calidad extremeños. Y finalmente pues es una marca con la que le hemos servido pues desde los hermanos Adrià a Joan Roca, los hermanos Torres y luego fuera de España grandes cocineros. Carlos Tristancho tiene un vínculo fuerte con este programa y a la vuelta de publicidad os cuento cuál es. En iVox tienes la libertad sobre ruedas. Somos concesionario oficial de Benelli y Vogue en Badajoz y además te ofrecemos el mejor equipamiento, cascos, ropa y todo lo que necesitas para tu moto o scooter. Ven y descubre nuestra amplia gama de motocicletas y scooters con la calidad y seguridad que buscas. iVox Moto, tu punto de encuentro motero en Avenida Ricardo Carapeto 130. Siente la carretera con nosotros. La vuelta al cole empieza en B2B, Menacho y Valdepasillas. Tenemos todo lo que necesitas para arrancar el curso con estilo. Tus libros y material escolar, papelería y mochilas que marcan tendencia, fotocopias de tus apuntes y hasta los regalos personalizados. Además, participarás en sorteos y disfrutarás de descuentos especiales. Visítanos en el centro, calle Menacho 48 y en avenida Tomás Romero de Castilla 4 en Valdepasillas. B2B, Menacho y Valdepasillas, tu papelería y copistería de confianza en Badajoz. En Dulcilandia, la dulzura tiene un lugar para todos. Golosinas con y sin azúcar, delicias para celíacos, porque la felicidad sabe mejor cuando todos disfrutan. Si lo tuyo es el sabor salado, nuestros irresistibles paninis y los mejores perritos calientes de la ciudad sin lactosa, con 16 salsas diferentes. Dulcilandia, mucho más que chucherías. Un rincón de alegría para pequeños y grandes. Estamos en el Parque de Apitusa, Valdepasillas. En Telefonía San Roque te conectamos con lo mejor. Somos distribuidores de las marcas más importantes del mercado con las mejores tarifas en fibra y móvil. Y ahora, escucha bien. Con la contratación de tu fibra,
Según el operador, te regalamos hasta 30 euros en cheque gasolina para que sigas conectado y en movimiento. Ven a Telefonía San Roque y aprovecha esta promoción exclusiva, porque aquí tu conexión rinde mucho más. Bueno, os decía yo que había algo que vinculaba a Carlos Tristancho con este programa, y sobre todo con el inicio de la andadura de Redes TV. Y es que la primera entrevista que realicé hace ya unos cuantos meses, fue precisamente a su exmujer, a una de las personas que forma parte de uno de los clanes más conocidos y más mediáticos en este país, el clan Bosé, encabezado por la Mamba, por Lucía Bosé. Bueno, tú has tenido la fortuna, suerte, o no, no lo sé, ahora me lo contarás, de pertenecer a este clan tan mediático. Hombre, he tenido vínculos familiares, ¿no?, con la familia, y Bosé y Dominguín, ¿no?, porque yo admiraba mucho a Luis Miguel, ¿no?, y a Lucía madre, ¿no? Y ha sido un honor el tiempo que he compartido con ellos. Son gente muy particular en todos los sentidos. Y bueno, durante muchos años hemos compartido vida y trayectos, ¿no?, y proyectos, ¿no?, porque yo con Miguel he tenido productora, en el proyecto de Rocamadour estaban todos implicados también, o sea que muy bien. ¿Has compartido negocio gastronómico también? ¿O? No. En el tema de la gastronomía, Miguel hizo una marca aquí, que era Monsalud, y una marca de jamones y tal y cual, que fabricaban en Montanchi y tal, pero yo ahí no tenía nada que ver. Ajá. Y él tampoco tuvo nada que ver con País de Quercus. Pero con él y con Alejandro Sanz sí hubo algún... Eso había oído que tuvisteis algún tipo de... Bueno, Alejandro no, Alejandro era íntimo amigo de Miguel. Durante un tiempo convivió allí en casa porque estaba aterrizando aquí. Y no, Alejandro era socio de Rocamadour también. O sea, yo en el proyecto Rocamadour, como al fin y al cabo tenía que dar a conocer algo muy fuera de todos los circuitos del turismo y de los movimientos a nivel logístico nacional, pues estaba ahí perdido a 40 kilómetros al sur de Badajoz. Pues como estrategia lo que hice fue venderle un 1% del proyecto a gente muy destacada de la sociedad española, ¿no?, para que desde el primer día ya tuviéramos una clientela destacada, ellos y sus pirámides sociales, porque aunque tuvieran un 1%, al fin y al cabo eran dueños del proyecto, y luego un boca a boca de lujo, ¿no? Fue un tema estratégico. Enlace. Y bien, por ahí pasó gente muy interesante, la verdad es que fue un proyecto... Yo tengo ahí un resquemor interno con la historia de Rocamadour, porque es que la idea inicial no era haber hecho un hotel ahí. Y yo traicioné esa idea, ¿no? Traicioné esa idea porque el ego masculino, el éxito, todas esas cosas que nos importan tanto, en el fondo no son tan importantes como lo que era el planteamiento inicial, que era haber hecho en Rocamadour un espacio permanente de creación artística y pensamiento, ¿no? Y a cambio de que los artistas a los que le dieras pupilaje, o sea, de comer y de dormir allí, y un sitio donde crear, dejaran antes de irse un depósito de obra, con lo cual hubiera acabado siendo un museo permanente y latente, vivo, de arte y de pensamiento, que era lo que yo quería. Esa espinita la tengo clavada, en algún lado lo haré, aunque sea un jubilado ya, pero yo no dejo de soñar, y además las utopías me ponen mucho. Si algo vimos con aquella primera entrevista que realizamos a Lucía, a tu exmujer, es que ese vínculo de cariño, de respeto continúa. Estabas allí en la presentación del libro de cocina, y me consta que bueno, pues tenéis una No entiendo lo contrario. No entiendo lo contrario. Yo no solo con Lucía, que además de apreciarla muchísimo y respetarla y admirarla, lo mismo me pasa con otras mujeres que han compartido un tramo de mi vida, ¿no? Con Asunta yo hablo continuamente, con Ana, o sea que no entiendo que una persona con la que has tenido un vínculo de amor y de admiración y respeto y tal, luego acabe como el rosario de la aurora, ¿no? Eso es una cosa que no acabo de entender.
Y además, en tus relaciones, o la mayoría de las relaciones, siempre el vínculo artístico, supongo que por esa admiración que tendemos a buscar en nuestra media naranja, son todos, forman parte del mundo del arte. Es una putada, porque al final es más interesante en el aspecto prosaico lo complementario, no la afinidad. No, pues yo recuerdo que cuando yo conocí a Lucía, Lucía diseñaba joyas y hacía maravillas, de tal manera que un joyero muy famoso, que Joaquín Berau, que tiene tiendas por todo el mundo, admiraba a Lucía y decía, joder, Lucía, si yo tuviera la creatividad y la imaginación que tienes tú. Pero él encontró una media naranja que era su complemento y a día de hoy tiene tiendas en Tokio, en Nueva York, tal y cual, y Lucía encontró más de lo mismo y dejó de ser joyera, ¿no? Entonces, no sé si esa afinidad de la que hablas y tal, que a título personal es muy gratificante, en el orden más prosaico de la vida y tal, es lo ideal, ¿no? ¿Y qué te queda por hacer? Porque hablábamos antes de las actividades o disciplinas artísticas que dominas. No solamente has trabajado en el mundo del cine, haces fotografías, dibujas, produces. No sé, ¿qué te queda por hacer? Me queda mucho, pero el tiempo histórico de la vida para mentes como la mía es muy corto. Es muy corto y a veces me dicen, bueno, como soy insomne, pues he vivido casi el doble. Has aprovechado el tiempo. Y a veces, como tengo tantas cosas que contar, ¿no? Y muchas veces me han invitado a escribir la biografía. Yo todo lo que escribo es biográfico, de entrada, ¿no? De hecho, la novela esta que estoy acabando ahora es tremendamente biográfica, solo que la gente puede pensar que no, porque hay tal fabulación dentro de la novela que dirán, bueno, este tío se ha inventado la mitad de las cosas, ¿no? Pero es que yo, como digo al principio de la novela, digo que si la biografía de un hombre solo cuenta lo que ha vivido, es una biografía muy incompleta, porque la biografía completa de un hombre debe contar lo vivido, lo soñado y lo deseado. Y quizá lo soñado y lo deseado tengan más que ver con la esencia de ese hombre que lo vivido, porque lo vivido es lo que te toca vivir. Pero lo que sueñas y lo que deseas es lo que elige tu alma y tu mente. Pues menuda frasecita para la reflexión. Os dejo con ella, os dejo con esa reflexión. A la vuelta de publicidad seguimos hablando con él. ¿Escuchas mejor de lejos que de cerca? ¿Oyes pero no entiendes lo que te dicen? ¿Tus audífonos te molestan con ruidos que no deberían estar ahí? Hay quienes venden audífonos y estamos quienes nos aseguramos de que funcionen para ti. En Oír Bien Centro de Audiología Avanzada te ayudamos a escuchar bien, con nitidez, comodidad y confianza. En Avenida Ricardo Carapeto número 78, junto a Joyería Castellanos. Oír Bien, porque oír bien cambia todo. Azabache no necesita presentación. Sabes que la fusión de sabores que te ofrece convierte cualquier comida o cena en una experiencia única. Amplía esa sensación con el mejor marisco. Almejas, carabineros, gambas, langostinos, el mejor producto del mar, desde Huelva a tu mesa, en Azabache. Ven, toma asiento y disfruta. Conecta Música. Hacemos que tus eventos cobren vida. Montaje de sonido e iluminación. Pantallas LED. Organización de conciertos y festivales. Servicio de barra para tus invitados. Contacta con nosotros y convierte tus eventos en experiencias inolvidables. Muebles Juani. Una enorme variedad de muebles para tu hogar y una atención personalizada hasta que tengas el producto en casa. En Muebles Juani, tú eliges. Nosotros te asesoramos y pagas como quieras. Visítanos y podrás comprobarlo. En Alburquerque, calle Aurelio Cabrera 23. Y en Badajoz, en San Roque, avenida Ricardo Carapeto Zambrano 134. ¿Te importa el cuidado de tu imagen y tu salud física? En Metroestética garantizamos el mejor servicio para que obtengas el mejor resultado. Con tratamientos personalizados faciales y corporales. Diagnóstico de la piel y valoración previa al tratamiento. Cosmética adaptada individualmente. Máxima higiene y trato exquisito. Porque cada piel es única. Nuestro trato también. Metroestética. La salud no es un lujo.
es una necesidad. ¿Sabéis lo que lamento profundamente? Que tengamos tan poco tiempo para hablar y conocer más a fondo a Carlos Tristancho. Esto da para 3 horas, como poco. Por eso lo que espero es que se sienta cómodo, lo suficientemente a gusto como para que quiera volver en un futuro para seguir contándonos más cosas. Espero que sí. Cuando queráis. Será un placer, de verdad. No sé si sabes, ¿tienes algo en común con José Luis Perales? Igual tú no te has percatado de ello, igual te sorprendo. Y como es él, no tiene nada que ver con... José Luis Perales es un hombre al que habitualmente en redes sociales, en internet, se lo cargan. ¿Tú sabes que apareces como que has fallecido en más de una página web? Sí, el difunto. El difunto. Como dice Lucía siempre decía que se iba a hacer una chapita, porque como era la madre de Bimba, era la hermana de Miguel Bosé, era la hija de Lucía Bosé, que se iba a hacer una chapita que pusiera fulanita de tal. Yo llego a un momento también que empiezo a considerarme fulanito de tal, ¿no? Y sí, es una costumbre muy habitual de los medios, ¿no? De cargarse de vez en cuando a alguien. No, a Miguel lo mataban sistemáticamente, ¿no? Y a mí sí, hace poco el difunto padre de Palito Tristancho. Además es que lo comenté con tu hija cuando la entrevistamos, buscando información sobre el libro de cocina y tal, y aparecía como que era hija del difunto Carlos Tristancho. O sea, esto es más habitual de lo que parece. Sí, bueno, por otro lado no está mal del todo, ¿no? Porque te brinda la oportunidad de algo que todos dudamos si existe o no, que es el poder resucitar. Bueno, en este caso... Yo tengo claro que resucito. Yo, fíjate que te comentaba antes que estuve un año entero con Carlos Herrera en la Onda, con una historia que yo le propuse, que era un invento que yo tuve ahí hace ya muchos años, que era un día la vida me dio una distancia de esas que te da a veces contigo mismo, ¿no? Y te ves desde una perspectiva distinta, y vi un personaje que no me gustó nada. Y ese día descubrí que las palabras tienen un alma, además de un cuerpo. O sea, el cuerpo de las palabras es lo que trata y cuida la Real Academia de la Lengua, pero el alma de las palabras o te la enseña la vida o no la aprenderás nunca, ¿no? Entonces yo descubrí ese día el alma de una palabra terrible, una palabra que está en la antítesis de todo lo que yo soy, está nada que ver con mi carácter, con mi cultura, con lo que soy esencialmente, ¿no? Esa palabra era fanático, descubrir lo que es un fanático. Entonces el diccionario pone que un fanático es un hombre que defiende apasionadamente sus ideas. Eso no es un fanático. Eso es un soñador, es un hombre apasionado. Lo que yo descubrí ese día era el alma real de esa palabra. Y es que un fanático es un hombre al que le queda una sola idea. ¿Al que le queda una sola idea? Sí, cuando a un hombre nada más que le queda una idea, le da tanto miedo perderla que se vuelve un fanático. Porque todos los días nuestro estómago come nutrientes y si no, padeces inanición y mueres. Nuestro corazón come sentimientos, pero nuestra mente come ideas. Y la inanición de la mente o del corazón son peores que las del estómago. Entonces yo ese día decidí fundar un hospital de las palabras para llevar palabras enfermas, de estas palabras que ya abusa tanto la gente de ellas, ¿no? Que las pervierten y ya no sabemos qué coño significan. Y además se colocan de manera indiscriminada, a veces sin saber. Pero totalmente, ¿no? Y entonces, claro, yo a lo mejor puedo prescindir de la poesía implícita de una palabra como amor o libertad, pero no del significado y del concepto. Porque si entre nosotros, que vamos perdiendo en el camino todos los lenguajes, pues los animales se siguen oliendo el culo a ver si confían en uno en otro, pero nosotros hemos perdido ya, da como hasta respeto tocarte, ¿no? Tienes que andar con un cuidado tremendo. Y entonces nos queda ese último lenguaje que es la palabra. Si está pervertida y no puede transmitirle un ser humano a otro un concepto como el amor o como la libertad, ¿qué nos queda, no? Y cuando tienes el poder el dominio de la palabra, conoces la peligrosidad de la palabra. Tienes la peligrosidad, el poder en general de la palabra. Saber utilizarlo para... Claro, hacer, la palabra se utiliza para muchas cosas, ¿no? Se utiliza para seducir, para convencer, ¿no? Para atacar, para humillar. Entonces, es muy importante cuidar ese último lenguaje, ¿no? La palabra, en general,
está en desuso hasta el punto de que todos lo vemos en redes sociales, las nuevas generaciones tienden a verbalizar cada vez menos, tienden a extinguir. Tienden al emoticono. Al emoticono. Y a veces, incluso, porque una cosa es escribirlo, expresarlo, incluso hablar. Yo inventé una cosa, pero no he llegado a llegar a concluirla, que es el emoticoño. Sí, ¿no? Para decir cosas que no dicen los emoticonos. Curioso. No, como al fin y al cabo es el resumen de una expresión, pues digo, bueno, voy a inventar un emoticono. Oye, por cierto, hablábamos antes, durante el desayuno, de ciertos tabúes que yo pensé que teníamos superados, pero me he dado cuenta que no, hablando contigo. Y uno de ellos, se nos llena la boca de libertad, a veces, de haber aprendido y haber avanzado mucho, pero el sexo sigue siendo, a tu juicio, tabú hoy en día. Es el tabú de los tabúes, quizás de los más antiguos que existen en la historia de la humanidad. Para mí el sexo es un espacio de libertad, comunicación e intimidad compartida entre seres que se atraen. Eso es el sexo. Pero para otra gente debe ser otra cosa, ¿no? Parece que tienen como miedo, como pavor, como de eso que proporciona ese estado de comunicación y de libertad entre seres humanos, ¿no? Que es natural y no lo que es natural, que normalmente da placer, sí, que de él procede la vida y sin embargo algo que todo el mundo practica en privado, se avergüenzan en público, sí, y algunos hasta reniegan, ¿no? Entonces es una contradicción enorme, al mismo tiempo que tenemos totalmente asumida e incorporada a nuestras vidas la violencia con total naturalidad. La normalizamos, la violencia. Claro, tú estás comiendo, tienes puesto ahí de fondo el telediario y sale como matan a una persona en directo, un niño muerto y tal y cual, y sigues comiendo con toda tranquilidad. Ahora que no aparezca desnudo un tío y en estado de excitación, que es un escándalo ya. Entonces es como una hipocresía, ¿no?, enorme la de esta sociedad, ¿no?, que pretende por un lado ser muy liberal, ¿no?, y ahora que tanto se prodiga eso a nivel de discursos y tal y cual. Yo recuerdo que en mi época no existía, cuando yo era un adolescente, no existía ni la libertad de expresión ni la libertad sexual y hubo que luchar por conquistar esos territorios. A lo mejor la gente que lo ha heredado no le da tanto valor ni tanta importancia, pero yo sí se la doy. Se me queda de verdad tan corto este tiempo que estamos compartiendo porque tenemos casi que marcharnos, pero antes de irnos yo quería preguntarte algo que desde que te conozco me fascina. Y es cómo lo haces para tener esos 72 años. 70. 70. No, perdona. 70. Unos te matan. No, que 2 años. Y yo te añado. 2 años me dan mucho. Sí, 2 años dan mucho de sí. Pues esos 70 años, ¿qué pacto has firmado con el diablo? Porque estás estupendo, Carlos. Pues bueno, el diablo ha sido un colega. Debes conocerlo bien. ¿Alguna piscinilla os habéis corrido juntos? No he firmado ningún pacto. Yo creo que eso tiene que ver con el amor profundo que le prodigo a la vida. Yo amo la vida. A mí de pequeño me decían, ¿tú serías inmortal? Digo, descarado. Pero verías morir a tu gente querida y tal. Digo, lo siento, pero yo querría ser inmortal. Y es que me apasiona. De hecho, por eso, entre otras cosas, elegí la profesión de actor, ¿no? Porque me permite vivir muchas vidas. Pues amas la vida y la vida te ama a ti, te está compensando. Muchas gracias. Te está compensando. Esperemos que siga haciéndolo durante muchísimos años más. Muchas gracias. Estos 70 por lo menos. Y que podamos verte aquí. Tengo esa expectativa. Me alegro. Eso sería buena señal porque el resto podríamos aspirar a eso también. Nos vamos a marchar, ha sido un placer tenerte y espero que igualmente, cuando queráis. Y espero que hayáis disfrutado tanto como yo. Volvemos muy prontito con más protagonistas aquí en Redes TV, en redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook y YouTube. Nos vemos. En Redes Televisión.